que más bien se enfoca básicamente por parte del Estado. Entonces tenemos todas estas que son bastante complicadas de entender y que bueno, aquí Lucho Cintora nos menciona una parte muy específica del conflicto. Mi lectura es de que también es un conflicto racial que hasta la fecha sigue. Allá, como usted mencionó, oyeron, se les dice a los terroristas terrucos, pero también ya tiene una connotación racista. Entonces cualquiera que es albino en la ciudad, tú eres cholo, tú eres terruco. Hace poco una situación bastante terrible en un predio que habían llegado indígenas amazónicos, digámoslo, se llama Cantagallo, ¿cierto? Pues ese terreno lo estaba reclamando ¿cómo se llama? Castañeda, el alcalde de Lima, y curiosamente apareció un incendio ahí y se quemaron todos estos terrenos que habían tomado. A ver si no toman clases aquí Miguel Ángel Mancera, ¿no? Entonces pasa algo a lo contrario, en esta semana se quema el predio y a la otra se quema un centro comercial donde nada más va la burguesía limeña, y entonces hasta dijeron, no, es que eso fue obra de terrucos. Sigue siendo el estigma. Es muy común, lo hemos platicado varias veces y se sigue escuchando. Cuando tú estás en las calles de Lima se escucha decirle a la gente cholo de mierda, indio de mierda. Entonces el conflicto bélicamente se ha acabado, pero lo que le ha dado, lo que le dio origen, no. Entonces por eso también creo que es importante estos trabajos que están rescatando esta memoria, que están viendo los estigmas. Nos contaba una anécdota Lucho Cintora, que cuando él estaba grabando ahí en La Hollada, los militares le decían, a ver tú terruquito, ven, aquí te vamos a enseñar algo. Entonces sí, espere, está el amedrentamiento. Es como a grosso modo para poner en contexto. Dejo la palabra aquí a la compañera y bueno, si hay, espero que haya muchas preguntas para poder conversar. Solo un par de comentarios más acerca de las personas que salen en el documental. La mayoría de las señoras que están exigiendo justicia, que están mostrando sus testimonios, bueno, no todas, pero forman parte de una organización que se llama ANFACEP, que nació en 1983 y está conformada por mujeres que en ese momento estaban buscando a sus familiares y que sigue activa hasta la fecha. Entonces, ellas están impulsando mucho el tema de la búsqueda de desaparecidos y con la ley que se promulgó este año. Y una anécdota que también me llegó ahora con el documental es que una de las señoras que está ahí con una expresión de desolación y de tristeza muy fuerte, no sé si la reconocieron, se llama Mercedes. En junio que fuimos a Ayacucho, ella estaba pidiendo limosna, entonces también eso habla de la situación en que están muchas de ellas, en una situación de desolación y de pues, pobreza extrema. Entonces, bueno, por otro lado, el caso Cabitos es un caso también judicial que está actualmente desarrollándose en los tribunales, pero dado que los juicios en Perú son extremadamente tardados y además las audiencias pueden cancelarse por cualquier razón, entonces ahora todavía no se ha llegado a una condena en firme, pero parece que hay muchas pruebas y hay una construcción argumentativa muy fuerte del caso, entonces esperamos que se pueda juzgar y que se pueda llegar a una condena. Bueno, eso es por lo que respecta un poco a la situación actual de lo que nos narra el documental. Muchas gracias. Ahora más bien nos gustaría escucharles comentarios, preguntas, etcétera. Bueno, pues como tal lo que está pasando, lo que pasó en Perú en la década de los 80, no tienes que irte más lejos, lo que pasó en Michoacán, lo que está pasando en Guerrero, eso se está replicando aquí y en varios estados del norte. Muchas personas están muriendo, muchas personas hasta hay desplazamiento a nivel de país porque quieren salvaguardar su integridad. Y si no me equivoco, Sendero Luminoso también tuvo que ver, pregunto, ¿tuvo algo que ver con la guerrilla de Colombia o es totalmente diferente? ¿Alguien más? ¿Alguien? No,
a partir de los estigmas que puedan generar las propias organizaciones armadas, como es el caso difícil de las FARC, también de Colombia se les ha hecho como un paralelismo, ¿no? Son terroristas, utilizan medios no aptos por las convenciones internacionales, en fin, no. Nunca hubo una relación, de hecho, si hubo una relación con la guerrilla de las FARC fue por parte de Fujimori y Montesinos, que ellos fueron los que les vendieron las armas a las FARC mientras estaban haciendo un combate contra insurgente. Los que sí llegaron a ver una especie de coordinadora a nivel continental fueron los del MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que es completamente diferente a Sendero Luminoso. Ellos son de tendencia guevarista y que me parece que hacen esta coordinación con el ELN de Colombia, me parece, y con gente del MIR de Chile. Si alguien tiene mejor el dato me puede ayudar con eso, pero trabajaron muy poco, ¿no? E incluso, bueno, cuando llega Sendero Luminoso a la zona del Guayaga, ellos se dedican a sacar a narcotraficantes colombianos, pero narcotraficantes, no había una guerrilla, entonces no hubo ninguna relación. Es decir, Sendero Luminoso era tan puro, estaba tan blindado de cualquier revisionismo ideológico, que no les interesaba tener ninguna relación con ellos. No hay un internacionalismo por parte de Sendero Luminoso, ni lo querían, ¿no? Entonces esa es la situación con Sendero, es una guerrilla prácticamente, un grupo armado solo, que quiso estar solo. Más por ahí. Bueno, una pregunta, ¿se podría conseguir este documental en algún otro lugar? Sí, bueno, está en video, para verlo, ¿se necesita una clave o está abierto? Lo que pasa es que ahora están todavía en muestras. Está en muestras todavía. Seguramente Lucho lo subirá pronto el próximo año lo subirá a público en internet y probablemente se va a volver a exhibir acá, ¿no? En la Casa de la Memoria o en otros espacios. Estaremos avisando y cuando esté abierto el documental les pasaremos el link para que lo puedan, ¿no?, ver y descargar y rolar, ¿no? Sí, gracias. Y por ejemplo, cuando vieron la situación de las madres, las esposas, ¿ustedes hicieron algo por ellas? Bueno, la compañera comentó que Mercedes, ¿no? Incluso estaba pidiendo limosna. ¿Ustedes ahí cuando tuvieron ese contacto con esa población, hicieron algo por ellas? Sí, justamente esa fue una anécdota que me contó Lucho cuando estábamos en Ayacucho, que se la encontró. Y esa es una de las cosas que muchas veces no se puede hacer mucho. Se le puede dar dinero, se le puede dar cierto apoyo en ese momento, pero en general uno está, bueno, él como documentalista está ahí por un tiempo, no puede estar ahí por más. En ese caso es muy complicado darles expectativas sobre otras maneras de apoyarlas. Y es una cosa muy complicada en este tipo de situaciones de pobreza, pero también hay mucha solidaridad entre las organizaciones de familiares de desaparecidos, cosa que tampoco es una cuestión generalizada en la sociedad en general o en la ciudad de Huamanga, o muchas veces hacen ellas sus plantones o sus protestas, pero nadie las acompaña o alguien ajeno a su organización. Sí, entonces eso es una manera muy complicada. ¿Cómo podemos apoyar desde acá? Quizá dando a conocer estas historias. Yo te voy a decir cómo. Nada más me gustaría contestar. No sé si saben esta situación de cómo les ayudaste, cómo les apoyaste, porque de entrada ellas, las compañeras y compañeros nos han ayudado más a nosotros, de entrada, ¿no? No puede llegar uno con la visión paternalista, yo te voy a ayudar, yo te voy a salvar, porque además es gente que ya está organizada, ya está construyendo sus propios espacios y lo que menos quiere es ni revictimizarse ni que se les tenga lástima, al contrario. Lo que sí urge a mucha gente es que se les escuche.
sobre todo la gente que tiene desaparecidos políticos. ¿Por qué? Porque por una posible militancia o por una militancia probada de que su familiar fue senderista, no tienen derecho a muchas cosas. Ahorita hay un problema muy fuerte en Lima de que según hicieron el mausoleo al terrorismo, ¿no? Cuando les entregaron 30 años después a los familiares de un motín, les entregaron sus restos 30 años después, están haciendo un mausoleo y ahora la sociedad conservadora dice, es el mausoleo al terrorismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es más difícil esa situación. Yo creo que uno hace su trabajo, uno no va ni a ayudarles, ni a decirles, pobrecita, te voy a echar la mano, no. Uno va a tratar de entender algo para también contextualizar tu propia violencia, y que también no necesitan eso, y más bien lo que sí les surge es que les escuchas, que ellas hablen contigo. Esas personas hablan mucho. Cuando uno tiene el acercamiento, bueno, pues ahora sí pueden decir cosas que no han dicho en público, ¿no? No sé si la situación en Perú se mezcla con la extrema pobreza, ¿no? Es decir, a diferencia de algunas organizaciones de víctimas en el Cono Sur, pensemos en Chile, en Argentina, donde hay algunas organizaciones tienen posibilidades económicas para mantenerse y seguir su lucha, en Perú muchas de estas organizaciones pues están atravesadas por la pobreza, por la estigmatización, por la burla, ¿no? Incluso por la distancia entre ese Perú que se siente occidental y el otro Perú que siempre se le hace a un lado. Hay muchas formas de estar con ellas o con ellos. La primera es que nosotros nos acercamos a estas organizaciones a través del equipo peruano de antropología forense, ¿no? Ellos fueron los que nos acercaron a esta situación y nosotros hemos intentado colaborar con el equipo a través de eventos donde allá hablamos de México, acá hablamos de Perú. Nos parece una manera de juntar estas realidades. Además, el ANFACEP tiene un museo que también es un museo organizado por las familiares, donde hay obras de arte, testimonios, también hay conferencias. Nos recuerda a veces a este espacio que es tan entrañable, la Casa de la Memoria Indómita, y donde uno puede ir y pues dar ahí apoyo económico o de otro tipo de difusión. Hablar, compartir también es colaborar en la preservación de esta memoria. Esas son algunas de las formas en las que se puede ayudar sin caer en paternalismos, ¿no? Porque estas personas están muy bien organizadas, eso sí, saben mucho más de leyes de lo que uno podría saber. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Así. Yo viendo las imágenes me llama mucho la atención estas instituciones donde van a apelar justicia a las comunidades o a las víctimas. Me llama mucho la atención porque las instituciones no dejan de ser la estructura gubernamental que genera una distancia todavía muy grande entre la víctima, ¿no? Hay algunas otras instancias, supongo que el acompañamiento, por supuesto, psicosocial que hace todas las organizaciones y más, pero digamos, existen algunos mecanismos donde la justicia se pueda hacer más a ras del pueblo, o tienen que pasar todo este proceso y toda esa estructura jerárquica que es ver al juez sentado ahí y estar escuchándola, o habría algún mecanismo que se esté pensando como para que la justicia estuviera más en la comunidad, no sé, como más cercana al pueblo. Bueno, yo pienso que hay varios entendimientos de justicia, y uno de ellos puede ser el mismo acto de recordar colectivamente, o de instaurar o de hacer lugares de memoria como este santuario, que bueno, el lugar de la Hollada donde se han hecho las exhumaciones, se quiere hacer como un lugar donde se pueda asistir para recordar y para hacer un lugar sagrado, digamos, para las víctimas, en tanto ahí están muchos de sus seres queridos. Entonces eso puede pensarse como una manera de justicia a nivel colectivo, o también muchas de estas personas son de carácter religioso, entonces el hecho de que vaya algún sacerdote a hacer alguna ceremonia, quizás también es un acto. También la cuestión de la reparación, si bien no es algo que
que se pueda reparar, que no hay manera de volver al pasado, sí también es una manera en que se está tratando de resarcir algo, por lo menos con algún tipo de cuestión material, que no, obviamente no es algo que les va a hacer justicia en totalidad, pero también se puede hablar de, como decías, de una situación jerarquizada con el Poder Judicial, que también si uno va a las audiencias pueden durar media hora y después suspenderse y no haber, y entonces se tardan por eso años y años y años. Entonces sí es una manera de revictimizar a la población, pero para ellos es el mal menor, porque muchas veces sí ven en el sistema una manera de ser reconocidos como personas que han sido agraviadas y que sus derechos han sido pasados por alto, y que por lo menos ahí se puede lograr un tipo de reconocimiento, por lo menos que no eran terrucos o terroristas, o que algo puede ser reconocido de su misma persona, de su misma ciudadanía, de personas con derechos. Entonces, por lo menos el sistema de justicia oficial para algunos sí es una manera, una herramienta, para otros no. Supongo que se han disputado también esos espacios, ¿no? A través de elecciones, no sé, claves, digamos, que les han permitido abrir ciertas puertas, no sé, digamos, como cargos jurídicos, supongo. Digamos, no es como lo que más les beneficia, pero ya tener a alguien que los apoye adentro. Sí, bueno, a nivel político tienen las organizaciones de familiares, tienen un nivel de contactos fuerte y cierto apoyo, por lo menos alguna congresista que sí está, incluso el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski se comprometió con las organizaciones de familiares de desaparecidos a implementar algún tipo de iniciativas de justicia. Quién sabe si lo va a hacer, pero por lo menos hay pues sí cierta relación y conexiones. No sé si quieres agregar algo. Más bien allá que había Hola, buenas noches. Nosotros como comité y teniendo relaciones con todos los familiares de desaparecidos de Latinoamérica, siempre en aquel entonces nosotros buscábamos en el 86, 87, 90,000 desaparecidos en América Latina, incluyendo los de Perú. Todos en esas grandes concentraciones que hacíamos, el autor de las detenciones y desapariciones siempre es el ejército. Incluso ustedes pudieron escuchar y poner atención al documental. También agradecemos mucho la colaboración de la academia, pero en la cuestión específicamente de Perú, ninguna de ellas habla de Sendero Luminoso. Habla específicamente del ejército. Tampoco nosotros aquí como familiares hablamos de las guerrillas, hablamos del ejército, ¿verdad? Entonces es precisamente para que entiendan la gente que afortunadamente no tiene casos en familia o conocidos de detenidos desaparecidos, que entiendan precisamente que la detención y desaparición es obra del ejército, es obra de los grupos de seguridad del Estado, que buscan pretextos y construyen su historia. Precisamente aquí en México hay un caso que tenemos que son base para la acusación al ejército, que dice que nuestro compañero se fue y fue ejecutado por la misma guerrilla. O sea, ellos toman ese pretexto y a veces nosotros hacemos eco de ese discurso oficial. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque ahí en ese documental no hablan de Sendero Luminoso. Entonces nosotros tampoco jamás hablamos de las guerrillas aquí en México, que sí las hubo, ¿verdad? Pero no en la cantidad que dice el gobierno que hay, ¿verdad? Entonces el ejemplo claro ahorita, ¿verdad? En la supuesta guerra contra el narco, es una guerra inducida en la cual
los carteles de la droga se están disputando terrenos. Eso mismo nos dijeron a nosotros hace 40 años. Y las pruebas que tenemos es que el mismo ejército ha organizado estos grupos de delincuentes y ahora podríamos decir que son franquicias que tiene el gobierno. El Cártel del Golfo, el Chapo Guzmán, Jalisco Nueva Generación, son las franquicias que tiene el ejército, ¿no? Y que operan brigadas del ejército y batallones del ejército haciéndose pasar por estos carteles de la droga. Entonces, no nos metemos nosotros en ningún momento con los grupos armados de guerrilla aquí en México. Lo que nosotros tenemos bien claro es que nuestros familiares fueron detenidos y desaparecidos, así como dice el documental, por el ejército. Es nada más esa aclaración, pero siempre nosotros con el ánimo de atender siempre a lo que dice la academia, ¿verdad? Porque hemos aprendido muchos de ellos, pero aquí en nuestro caso, en nuestra situación, es precisamente el trabajo y cómo lo hemos hecho nosotros de manera empírica, ¿verdad? Con experiencia que no pedimos nosotros estar en esta posición, pero fuimos obligados a ello y fuimos obligados al estudio de la violencia en este país, ¿verdad? Bueno, entiendo que en este caso, como en muchos otros, pues desgraciadamente nos encontramos ante crímenes de lesa humanidad. En este sentido, la pregunta sería: ¿tienen conocimiento de que organismos internacionales se estén ocupando de todo esto? En este caso. Bueno, referente a lo que decías del MRTA, yo en algún momento me tocó transcribir entrevistas de guerrilleros guatemaltecos que mencionaban que en algún punto en los 80 tuvieron contacto con guerrilleros peruanos, como más allá de esta coordinación en el Cono Sur, también estuvieron ahí en algún momento en los 80 con guerrilleros guatemaltecos. Y lo otro que me parece interesante es que al revisar con este tipo de experiencias como la peruana, en el caso latinoamericano se encuentran varias experiencias similares. En el caso de organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos, pero también podríamos encontrar una similitud en la forma de operar de los militares, ¿no? Que eso también es algo rescatable. En el caso peruano casi no se ha ahondado como mucho más en este aspecto de la ideología militar, de la doctrina militar que tuvieron, que es bastante particular en el caso de los peruanos, pero que al final en el conflicto con Sendero Luminoso y la guerrilla del MRTA terminaron como sumándose a este tipo de lógicas represivas que también tuvieron otros países en América Latina. Entonces, solamente era ese comentario. Gracias. Sí, gracias. Eso también lo había oído, pero no tengo el dato, pero me parece bastante interesante. Y sí, bueno, rápido, retomando tu comentario, ahorita vamos con allá. Sí, el tratamiento militar también es muy diferente, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar con un militar que estuvo en la zona donde trabajaba el MRTA, y es bien curioso el tratamiento discursivo que se da, ¿no? Para los militares, Sendero Luminoso siempre va a ser terrorista, terruco. En cambio, los del MRTA, bueno, sí, ellos sí eran un ejército, y entonces sí, ellos sí se entienden como militares, ellos sí ven al MRTA como militares, y eso es bien interesante porque, bueno, a una pregunta así medio velada, no, bueno, pues es que el tratamiento cuando los llegábamos a detener, pues era otro, ¿no? Entonces se entiende que ahí sí obedecían ciertas normas de la regla, normas de la guerra, perdón. Y lo que mencionabas también es bien importante, se nos olvida que el ejército peruano es súper nacionalista precisamente por sus conflictos territoriales que ha tenido, sobre todo con Chile, con Ecuador, y que bueno, estos a la vez se han utilizado para sostener figuras como Fujimori. Fujimori indujo una guerra con Ecuador para poder sostenerse, y que bueno, la perdió además, ¿no? Y la otra es de que también fueron entrenados en estas generaciones por la Escuela de las Américas. Había una escena donde hay un militar poniéndose sangre. Bueno, también hay otras fotografías donde están descuartizando el famoso perro para desensibilizar y todo eso. Entonces sí, y todo eso lo practicaron, ¿no? Hay un discurso de deshumanización, de cosificación y de animalización a los detenidos, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería decir, no sé si...
cuestiones que se hayan llevado al proceso internacionales, que tiene que ver con la pregunta también de Alejandro sobre otras estrategias de justicia. Bueno, los familiares siempre recurren también a la justicia institucional porque es, digamos, la única localmente que permite encarcelar a los responsables, ¿no? Y eso siempre es importante, siempre recordar que no basta con hacer memoria, sino exigir siempre la aparición con vida, ¿no?, de los desaparecidos, a pesar de que hayan pasado 30 años, y que se juzgue a los culpables, ¿no? Eso siempre es una exigencia del Estado que debe de garantizar la seguridad y la vida de sus ciudadanos. Pero también hay organizaciones independientes que han contribuido mucho al acompañamiento psicosocial, pero también a la exhumación, a la identificación de víctimas. El equipo peruano de antropología forense es uno, la Comisión de Derechos Humanos, que en ese caso no es estatal, sino que es una ONG, la CONICET, es otro. Bueno, no conozco mucho de Amnistía, no quisiera comentarlo, pero también ha habido, por ejemplo, un tribunal de conciencia sobre violaciones de derechos humanos con motivos de género, ¿no? Se ha documentado las violaciones, etcétera, etcétera, en un tribunal simbólico. Además, familiares han recurrido a las instancias internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha tomado casos, en el caso de la Cantuta y algún otro, el de Barrios Altos también, ¿no? Sobre todo los crímenes que cometió un grupo formado por el ejército, pero que operaba al margen de sus normativas, que era el grupo Colina, ¿no? Entonces, sí, han recurrido a los niveles, y eso ha sido una clave de su éxito, ¿no? Acciones simbólicas de memoria, manifestaciones públicas, presión en las zonas legislativas, recurrir a los procesos judiciales oficiales, pero también recurrir a las instancias internacionales. Esas son las claves para que funcione. También esta guerra destruyó las comunidades, arrasó modos de gobierno y de comunidad que llevaban décadas funcionando. Esa violencia las quebró. O sea, familiares mataban a familiares, vecinos mataban a vecinos, y una manera de sanar es que el Estado no puede hacer mucho si viene desde el centro hacia afuera, si no comprende las dinámicas internas y las particularidades culturales de cada comunidad. Entonces ha habido procesos de justicia, de reparación, de sanación colectiva en las comunidades que atienden a sus propios modos culturales, ¿no? Eso también es bien importante. A veces la simple expresión de la comunidad es suficiente para resarcir un poco el orden que se quebró durante el conflicto armado. ¿Cuál era la otra? Creo que eso era todo, ¿no? Y que esta violencia, este horror no nos parece ajeno porque los militares aprenden, ¿no? Claro, hay creatividad dentro del ejército, ¿no? El mal también tiene creatividad, la violencia crea, pero aprende, ¿no? ¿Quién estaba a principios de los años 80, finales de los 70, encargado de las cuestiones militares en Perú? El Gaucho Cisneros, ¿no? Gaucho no es un apodo que fuera casual, él se formó en Argentina, fue compañero de Videla y de otros militares que acabaron detenidos porque participaron en la dictadura argentina, ¿no? Entonces estos procesos de tortura, de electrocución, de violaciones sistemáticas son aprendidas, y en Perú fueron aprendidas y adaptadas culturalmente, ¿no? Eso es bien importante señalar, al igual que en México, ¿no? La cremación de los cuerpos, los hornos dentro de los campos militares no nos deben de parecer nada extraños, ¿no? Entonces, cuando se habla de posibilidades de qué pasó con nuestros compañeros de Ayotzinapa y se habla de la posibilidad de un horno, cientos de cuerpos quemados en un horno militar en Ayacucho, ¿no? En un campo y durante décadas, ¿no? No sabemos si eso pasó, pero al menos sabemos que eso es posible, ¿no? No sé si hay algo más o podemos cerrar. En la primera, para cerrar, quiero recordar una frase de un poema. En la primera marcha que convocó Javier Sicilia en Cuernavaca a raíz de la muerte de su hijo, bueno, el asesinato de su hijo y de otros compañeros, y que recordaba las decenas de miles de víctimas de la violencia que hay en México, apareció un cartelón que luego apareció en otras marchas, incluida la que vino aquí al Zócalo, que decía: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Esa es una frase de un poema de César Vallejo, un poeta peruano, ¿no? Entonces a veces pensamos que con tanto amor no se puede hacer nada contra la muerte. En efecto, no se puede devolver la vida, pero el amor puede mantenernos una llama encendida, una llama que nos reúna a pesar del frío, ¿no? A pesar de la inclemencia, a pesar de la tempestad,
y eso nos mantiene aquí otra vez, ¿no? Muchas gracias por estar acá, muchas gracias siempre a la Casa de la Memoria Indómita y al Círculo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al Museo Casa de la Memoria Indómita, gracias a Rigo, gracias a Illich, a Ixchel, gracias